quiero hablar acerca de un concepto que nos va a ayudar a entender sobre la importancia de prevalecer en el tema de la oración. La oración en el reino de Dios es como una semilla. Y la oración sembrada, puesta en las manos de Dios, es lo que te da el futuro de recibir una gran cosecha. En el reino de Dios hay una ley que domina todo lo que es la manifestación del reino de Dios. Siembra y cosecha. No hay cosecha sin siembra. Y todo lo que uno siembra traerá fruto y traerá una cosecha. La oración no es la excepción. Si nosotros, los hijos de Dios, entendemos que nuestras oraciones no se pierden, sino que van y son semillas sembradas en el corazón de Dios, sembradas en las manos de Dios, sembradas en el reino de Dios, sabemos entonces que una semilla de oración va a traer una cosecha de respuestas. Escucha esto, tu oración es la que va a traer las respuestas de parte de Dios. Por eso nuestra oración tiene que ser constante. Es como aquel campesino, ¿no? Aquí en la zona del Valle de San Joaquín hay tanta agricultura, tan poderosa la economía de esta región. ¿Por qué? Porque las tierras se comenzaron a sembrar. Pero el proceso no se interrumpió. Cuando los campesinos cosecharon, luego esperaron el próximo tiempo y siguieron. Y es constante. Y es tremendo ver cómo la tierra sigue dando y produciendo. Pero siempre hay que sembrar. Lo mismo con la oración. Podemos tener tú y yo una cosecha constante de oración que nos va a permitir cosechar una vida abundante en el Espíritu. Cosechar por los milagros que deseamos, pero también cosechar una vida de crecimiento espiritual. Nuestra siembra de oración tiene que ser constante y creciente. Tenemos que crecer en nuestra vida de oración. Porque si queremos crecer en nuestra relación con Dios, tenemos que ser buenos sembradores, aún en esto específico del tema de la oración. La oración es la regla en el reino de Dios. El martes hablaba con unos pastores y les decía que hace muchos años, cuando yo empecé a caminar en esto de vivir una vida espiritual en relación con Dios, leí un libro. Y no sé si te ha pasado, pero muchas veces lees un libro y no recuerdas ni el título, ni muchas de las historias, pero hay algo que capta la atención y nunca más te vas a olvidar. Bueno, con este libro me pasó eso. No recuerdo el autor, no recuerdo mucho de los capítulos, solamente de este libro recuerdo una cita que me cambió la forma de ver la oración. Y dice, la oración es la regla en el reino de Dios. ¡Wow! Desde ese día entendí que si yo quiero que algo suceda en el reino de Dios, yo tengo que participar orando. Porque solo el que ora es el que puede pedir, es el que puede buscar, y es el que puede buscar, y es el que puede alcanzar. La oración. Jesús mismo lo dijo. Solo el que pide recibe. ¿Por qué? Porque es un principio que rige, que gobierna. Es la regla de nuestra relación con Dios. Pedir, orar. Por eso Jesús invirtió tanto tiempo aquí en la tierra orando, buscando a Dios. Pasaba largas horas en su devoción y en su relación con Dios. Y nadie puede dudar del poder que Jesús experimentó en la tierra. Dice que una vez Jesús pasó la noche orando y cuando bajaba a la mañana del monte, dice que había alguien con un joven que estaba endemoniado y los discípulos no sabían qué hacer. Pero Jesús vino lleno de poder y aun cuando el demonio vio a Jesús, dice que no sabía desesperadamente para dónde huir. Jesús lo echó fuera. Cuando uno pasa tiempo constante de oración con Dios, el reino de Dios viene a nosotros. Es más, Jesús nos enseñó a orar. Y cuando nos enseñó a orar, dijo,
Padre nuestro, venga tu reino. O sea que la oración es la regla para que el poder de Dios, el reino de Dios, el dominio, la sanidad, los milagros, la voz de Dios, la guía, todo lo que tú quieres recibir del cielo aquí en la tierra, tienes que ir por medio de la oración. Por eso, cero oración, cero poder. Hay mucha gente que dice, bueno, ya Dios no responde. La única gente que dice que Dios no responde es la que no ora. Bueno, dice, no, es que Dios ya no prestó más oído a la oración. No, Dios nunca dejó de oír las oraciones. Dios es fiel, por eso dice aquí, la fidelidad de Dios, Salmo 17, es para siempre. Dios dice, clama a mí y yo te responderé, y no ha cambiado. Tiene que tener mucho orgullo y ser muy descarada una persona totalmente fuera de la unción y totalmente llena del orgullo para decir Dios no oye la oración. Y yo he escuchado personas, oh no, ya Dios no oye. Bueno, la Biblia dice, sea todo hombre mentiroso, mas Dios verdad. ¿Por qué? Porque el Salmo dice aquí, la fidelidad de Dios es para siempre. Dios no nos promete algo y luego no lo va a cumplir. Por eso siempre digo que muchos de los campesinos aquí en este valle tan rico del centro de California son personas que confían en las leyes que Dios ha puesto en la tierra. Muchos de ellos ni siquiera quizá creen en Dios, pero aún creen en la ley que Dios ha puesto. ¿Y cuál es la ley? Todo lo que sembrares, eso cosecharás. Sería muy raro que un campesino que quiere cosechar maíz vaya a sembrar semillas de tomates. Ellos han entendido lo que los cristianos tenemos que aprender de la gente que usa las leyes de la tierra para sembrar y cosechar, que en nuestra oración, si queremos respuestas, tenemos que sembrar oración, porque todo lo que el hombre siembra, eso mismo multiplicado, aumentado, lo recibirá. La oración es la regla del reino de Dios. Los cristianos tendríamos que orar constantemente, diariamente, no solo en los momentos donde necesitamos algo, sino practicar constantemente, todos los días, el estar en comunión con Dios, porque todas las oraciones que hacemos no se pierden, son sembradas. Oh, pastor, entonces, ¿cuán grande debe ser el reino de Dios y el cielo para que tantas millones de personas que oran aún día a día haya semilla de oración? No tiene límites. La grandeza y la fidelidad de Dios es para siempre. En algún momento, alguna de las oraciones que hiciste, en algún momento, aun cuando tú no necesitabas orar, va a llegar el momento que esa oración va a traer la respuesta justo en un momento en que tú ni pensabas. Pero ¿sabe qué? Es una cosecha de oración, porque algún día oraste y esa oración no ha caído en tierra, sino que ha llegado a Dios y en algún día viene con una respuesta poderosa. Di conmigo, la oración es la regla en el reino de Dios. Una vez más, mi oración, tu oración, es la regla en el reino de Dios. Uno tiene que orar, tiene que pedir, tiene que creer y tiene que recibir. Y tiene que continuar en este sistema con una vida constante de oración con Dios. Tenemos que ver nuestras oraciones como una semilla que nos ayudará a permanecer expectantes. ¡Wow! La falta de expectación en un campesino hará que no cuide, que no invierta tiempo, que no riegue, que no vaya a visitar, que no vaya a quitar las malezas. Hay cristianos que siembran una oración un día y por meses no oraron más, no se mantuvieron en comunión con Dios, no escucharon a Dios, no apoyaron la semilla con promesas, con adoración, no rechazaron los pensamientos como las malezas negativas y luego dicen no hubo cosecha. No, porque tú tienes que mantenerte día a día en expectación. Por ejemplo, si hoy tú anotas, Señor, mi petición es por esta cosecha que yo quiero recibir en mi familia,
Tienes que mañana volver a ir a Dios y decirle: gracias, Señor, que ayer oré y me mantengo creyendo y te alabo, te bendigo. Tu fidelidad es para siempre. Día a día mantenerte creyente y expectante hasta el momento que venga. Y luego cuando venga testifica, pero sigues afirmando: gracias, Señor, porque oré hace un mes o 2 meses por eso. Y hoy me animo a seguir exaltándote y me animo a creer por más. ¿Te das cuenta? Es un sistema, es un espíritu de vida, es una forma, es un estilo de vivir la vida, sembrando y cosechando oraciones y milagros. En Marcos capítulo 4, verso 26 a 29, hay una parábola que Jesús compartió sobre el reino de Dios. Una parábola, siempre lo decimos, es una ilustración que muestra por medio de una ilustración una verdad que es difícil de entender, pero con la ilustración se entiende fácil. Marcos 4, 26 al 29 dice así: Jesús además les decía: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, siembra, y luego duerme y se levanta, o sea, pasan los días, y de noche y de día, y la semilla brota. Tu oración, cuando la siembras, brotará y crece sin que él sepa cómo. Aquí hay que hacer una pausa, porque mucha gente no quiere orar porque no sabe cómo la oración funciona. Sin embargo, están todo el día con su teléfono y no tienen idea de cómo esto funciona. Sin un cable que conecte a las personas, que vaya de un país a otro. Sin embargo, lo usamos porque sabemos que funciona. Así es la oración. Tú no tienes que saber cómo Dios hace, cómo la oración se siembra en el espíritu, en ese campo inmenso y limitado espiritual, y luego viene la cosecha. Lo que tienes que saber es que funciona. Tienes que confiar en la oración. Y tienes que saber que si Dios puso como la regla aquí en la tierra, que la oración es el camino para pedir, buscar, recibir, vivir, tener, entonces tienes que convencerte que no hay otro camino. No es el estrés, no es la desesperación, no es vivir turbado, no es gritar, llorar, deprimirse. No, Jesús dijo: no hagan nada de eso que hace la gente del mundo, porque el Padre ya sabe qué cosas ustedes necesitan. Sin embargo dijo: oren, busquen el reino de Dios, siembren semilla de oración, porque recuerden, todo el que pide recibe, todo el que busca halla, y todo aquel que llama aún, la puerta se le abrirá, porque Dios Padre nos ama, y Él ha puesto la oración como el camino para comunicarnos con Él y sembrar y cosechar. La oración brotará aunque tú no sepas, crecerá aunque tú no sepas. Y dice, verso 28, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero habrá hierba, luego espiga, después grano en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Una revelación que fue para mí personalmente, cuando leí una noche mientras estudiaba esta porción, varios años atrás, se me prendió como la lámpara en mi espíritu y me vino como esa idea para entender que la semilla sabe cómo hacer el trabajo. Sí, una semilla sabe lo que yo no sé. Una semilla puede hacer lo que yo no sé cómo hacer. La semilla siempre sabe cómo hacer el trabajo. Una semilla de dinero, una acción sembrada, una oración sabe en Dios cómo traer la cosecha. Por eso tenemos que abrir nuestro entendimiento en relación a la oración y animarnos a creer. ¿Qué es orar? Es hablar con Dios. Habla con Dios. ¿Cómo comienzo a hablar con Dios? Comienza hoy. Sigue las palabras que yo voy a orar y luego ora mañana. Ora el Padre Nuestro. Habla con Dios. Aún dile a Dios: yo no sé cómo orar, pero aquí estoy en esta mañana o en esta noche o antes de irme a dormir o cuando tomo mi lunch. Aquí estoy, Señor.
quiero orar y te hablo a ti. No te veo, no sé cómo es esto, no sé cómo funciona, pero tomo la misma ilustración de que un campesino no sabe. Sin embargo, lo siembra y luego al tiempo brota, crece y tiene su cosecha. Y aquí estoy orando. Esa es la manera, habla con Dios como hablas con un amigo. Cada oración que hacemos y que practicamos hablando con Dios es una semilla sembrada en el reino de Dios. Escucha, la oración no se siembra solamente aquí en la tierra. Cuando hay gente que ora y hace grandes oraciones, la están sembrando en algunos otros para que aplaudan. ¡Wow! ¡Qué oración tremenda! No, tu oración tiene que estar sembrada en el reino de Dios. No oramos para los hombres, oramos en Dios, oramos en el Espíritu, sembramos nuestras palabras en la presencia de Dios, a Él levantamos, porque la fidelidad de Dios es para siempre. Alguien dijo, y lo noté en esta tarde, a Max Lucado, ese gran pastor y también motivacional que tiene un montón de libros que escribe acerca de diferentes tópicos. Él dijo acerca de la oración lo siguiente: nuestras oraciones pueden ser medias raras a veces y pueden parecer débiles, pero como el poder de la oración está en el que oye y no en el que las dice, nuestras oraciones entonces siempre hacen una diferencia. Tu oración puede ser una oración que no sea teológicamente llena ni con muchas palabras y muy expresada, sino puede ser la oración que Pedro hizo cuando se estaba hundiendo: Jesús, sálvame. Y Jesús le extendió la mano. Cualquier teólogo o cualquier persona religiosa diría: no, primero tienes que decir, oh precioso Señor, tú que estás... No, se estaba ahogando. Esa es una oración rara, pero fue efectiva. Trajo cosecha instantánea. Jesús le extendió la mano y lo puso con él en la barca. El secreto de tu éxito, dice el pastor Mike Murdock, se encuentra escondido en tu rutina diaria. Amados, tenemos que aprender a orar día a día. En Judas, que está antes de Apocalipsis, dice el verso 20, que tú puedes mantenerte en un espíritu de oración y te edificas orando en el Espíritu Santo. ¿Por qué hay cristianos que no están edificados? Hay barrios a veces, en algunos lugares donde la economía no está bien, que comenzaron a edificar una casa y se quedaron hasta la ventana y no alcanzó para el techo y quedan ahí las casas a medio terminar. Así hay cristianos que nunca llegan a tener la estatura de su llamado, vivir la vida que Dios les dio. Son como media construcción, tienen forma de algo que está construido, pero le falta algo. Dice aquí que cuando uno ora en el Espíritu, se edifica a sí mismo. Amados, tenemos que crecer en Dios. No podemos estar igual que hace 20 años atrás. No podemos estar igual que el año pasado. Este año tenemos promesas. Dios coronará este año con su bien. Este es el año de nuestro jubileo. Dios nos rodea de favor y misericordia. Dios ha determinado que este año sea un año bueno para nosotros. Y tenemos que crecer en oración. En Primera de Tesalonicenses 5, y con esto vamos a terminar, el apóstol Pablo le recomienda a la gente de Tesalónica algo que lo hemos leído y lo vamos a seguir leyendo porque tenemos que aprender por repetición. Dice así, 5:16 de Primera de Tesalonicenses. Primero, estar siempre gozosos. Y lo segundo, si oras vas a tener gozo, de algún lado vendrá. La oración va a traer una cosecha de gozo. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias a Dios en todo, no apagues el espíritu, no menosprecies las profecías. Esto de orar sin cesar se puede entender sin intermisiones. Tú no puedes orar hoy nada más y luego en 4 semanas volver a retomar tu vida de oración.
es constante. Me gusta mirar algunas documentales y miraba una documental que hablaba de aquellas locomotoras a vapor, que tenían que encender el fuego y luego el agua que estaba en su tanque, en su caldera, hacía que el vapor haga mover esas ruedas. Pero si no le echaban más leña al fuego o carbón, pronto el fuego se iba a apagar, se iba a enfriar la caldera y no iban a ningún lado. Tenemos que tomar esta idea para cada día ponernos en el fuego. No apaguemos el fuego del Espíritu. ¿Cómo se logra esto? Oración. Tenemos que orar. Amado, no hay por qué estar de gloria, de victoria, de provisión, aún en medio de los problemas. Pero ¿cómo? Si no interrumpimos nuestra vida de oración. Tú tienes una cita día a día con Dios. Tú tienes un hábito espiritual vivo de ir cada momento que tú puedas. Yo sé que estamos ocupados, pero hay que hacer un tiempo para orar a Dios. Martín Lutero, el gran reformador de la iglesia, él dijo, como unos 500 años atrás, nadie piensa sobre la necesidad de respirar y poner oxígeno en sus pulmones. Así debería ser la oración. Es algo que ni siquiera piensa que lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer y lo haces. Imagínate, si tú tuvieras que recordar mañana que tienes que respirar como recordamos de la oración, ¿no? ¡Wow! ¿Cuántas personas cesarían su vida? Y no, tenemos que respirar y lo hacemos normalmente y es algo natural, ya parte de nuestra anatomía y nuestra vida física y oramos, respiramos. Y así debe ser con nuestra oración, como respirar constantemente. Es algo normal, es parte de mi día. Mis días no son lo mismo, sino busco estar en comunión con el Creador y sembrar oración. Siembra oración por tus hijos, siembra oración por tu nuera, siembra oración por tu pastor. ¡Wow! ¿Cuánta oración necesita tu pastor? Siembra oración por tus hermanos en la iglesia, siembra oración por tu ciudad. Mucha gente ora por sus necesidades nada más. No, siembra oración. En un momento Dios le dice al pueblo, oren por la paz de esta ciudad. Oren por la paz de esta ciudad, porque en la paz de esta ciudad ustedes tendrán paz. Por eso no solamente oramos por nosotros, sino oramos por esta ciudad. Oramos por los pastores, oramos por las iglesias, oramos por las personas que son los líderes, oramos por diferentes lugares. ¿Por qué? Porque sembramos paz y podemos cosecharla aún también nosotros. Con esto termino. Hay una traducción que dice de ese verso, nunca pares de orar. ¡Wow! Nunca pares de orar. No te desconectes de la bendición. No te desconectes. Nunca pares de orar. La ministra Beth Moore dijo esto. Hay partes de tu llamado y de la obra del Espíritu Santo y de las derrotas de las tinieblas que tienes que enfrentar que no vendrán de ninguna otra manera más que con la furiosa, ferviente y llena de fe oración sin cesar. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga en esta preciosa tarde de viernes. Vamos a orar por la señora Natalia. Ella hace un tiempo que está pasándola mal con esto del COVID. Vamos a orar que Dios ponga su mano y que Dios le ayude, Dios le bendiga en esta preciosa noche de viernes. Ahí donde estás, si tú tienes tus peticiones en tus manos, vamos a orar. Y recuerda, la semilla de oración sabe, y Dios toma esas semillas y derrama una gran cosecha de respuestas. Aleluya. Porque la fidelidad de Dios, dice el Salmo, para siempre es. Padre,
En esta preciosa tarde oramos unos por otros y oramos por las peticiones que están presentadas, sabiendo, Señor, que la oración es la regla en el reino de Dios. Señor, oramos por nuestra amiga Natalia, Señor, la señora que está en el hospital. Señor, pon tu mano sobre ella. Sabemos qué difícil que es en estos momentos para muchas personas que están sufriendo y al límite con su vida con esto del COVID, Señor. Te pedimos que ayudes a Natalia y aún a todos aquellos que en estos momentos están pasando por esa terrible plaga en el nombre de Jesús. Señor, oramos que tu mano esté sobre Natalia, que le bendigas, que le fortalezcas. Señor, que la levantes en el nombre de Jesús. Y oramos por todas las peticiones que están presentadas, aquellas peticiones que mis amados tienen en sus casas. Señor, gracias porque están sembrando, sí, Señor, están sembrando en el Espíritu y están sembrando palabras que tú las tomas y envías tu poder. Gracias, Señor, que todo el que pide recibe, todo el que busca halla, todo el que llama se le abrirá. Tú dijiste, Señor, que Padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra. Si le pide pescado, le dará una serpiente. Padre, gracias porque podemos orar con confianza, porque esta es la confianza que tenemos, que cuando pedimos algo que es tu voluntad, sabemos que tú nos oyes. Señor, oramos por estas peticiones y oramos que también aún nos edifiques, que no quedemos a medio terminar, sino que tu Espíritu Santo nos levante. Señor, danos un espíritu de oración, sí, Señor. Danos un espíritu de oración para crecer, para poder estar día a día comunicándonos contigo y sembrando en distintos lugares palabras de oración en tu reino. Señor, bendice a cada persona. Aquellos que están pasando por alguna necesidad en esta noche, tócale, Señor, con tu poder. Hay poder en tu reino. Ministrale, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias porque podemos orar sin cesar y podemos mantenernos en el fuego y en el gozo de tu precioso Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Recuerda, ora sin cesar. Haz tiempo mañana para orar otra vez. En tu desayuno, en tu almuerzo, a la noche, habla con Dios. Y te vas a sorprender de la cosecha de victorias y bendiciones que vendrán aún en momentos cuando ni tuviste tiempo para pensar que lo necesitabas. Vino una respuesta y te alcanzó. Que Dios te bendiga. Nos vemos el domingo 11 en punto, hora de California. Vamos a tener otro poderoso mensaje positivo que nos va a energizar a creer, de la Congregación Amor y Fe, con su siervo, el pastor Elvio Carballo. Dios te bendiga en esta noche.